Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Rivera Estrada, del Instituto Tecnológico de Tijuana, número de matrícula 18211732. En esta ocasión vamos a ver análisis de varianza, de un factor. Nuestro profesor, el ingeniero Juan Morales, es el que elaboró lo que son los temas, las presentaciones, perdón, los ejercicios. Bueno, ejercicio, empezaremos. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren la distribución F o Fisher. De la distribución Fisher tienen las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica y los valores F no pueden ser negativos, como vemos aquí. Únicamente valores no negativos tenemos en esta parte cuando es no simétrica para que sea una distribución de Fisher. Bien. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis nula de que tres o más medias poblaciones son iguales. Aquí tenemos la hipótesis 0 o nula, plantea que la media 1 es igual a la media 2 igual a la media 3, o cuando se descarta la hipótesis nula cuando tenemos suficiente. Tenemos aquí que la hipótesis alternativa plantea que las medias son diferentes. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Quiere decir que sí, que en esta, cuando es menor a 0.05, que es el valor de significancia, que este se obtiene restando del 95%, al 100% le restamos el 95% y nos queda el 0.05 de significancia. Entonces, si el valor P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como 1 mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Quiere decir que las medias son iguales, o al menos dos de ellas, o dependiendo de las que tengan. Aquí podemos ver que el método Fisher, que dice estadístico de prueba F pequeño, valor P grande. Aquí tenemos el valor P grande, pues este no se rechaza porque es mayor a 0.05, entonces no hay evidencia suficiente, o hay evidencia suficiente para aceptarla. Y cuando es el valor P pequeño, aquí pues no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Okay. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad por medio del análisis con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en gramos. En pruebas de choque de automóviles, las fuerzas G en una medida intuitiva de aceleración está basada
en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otros rozamientos. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Aquí tenemos 3 ejemplos de fuerzas G, que una palmada en la espalda equivale a 4.1, desplomarse de una silla, que equivale a 10.1 gramos, y bajar un escalón equivale a 8.1. Aquí tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Aquí dice que utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos el tipo de automóvil, que es compacto, mediano y grande. Tenemos las 10 muestras y tenemos los resultados de esas pruebas en gramos. Los medianos, 44, 43. Vamos a hacer, bueno, aquí ya previamente se sacó lo que es el análisis de la prueba para la equivalencia de la varianza de los autos compactos, medianos y autos grandes con una comparación de intervalo estándar de desviación de 0.05. Aquí vemos que los 3 se miran pues relativamente iguales o parejos, con un valor P de 0.979 y la prueba dio 0.808. Entonces el valor P es mayor a 0.05, como lo tenemos aquí. La segunda, con un valor P grande de mayor a 0.05 no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Quiere decir que esto no tenemos evidencia suficiente para rechazarla, entonces aceptamos la hipótesis de que las medias son iguales. ¿Cómo llegamos a estas? Conclusión, aquí tenemos las otras intervalos, aquí vemos medias, y tenemos esta que más ahorita se las voy a explicar. Bueno, mejor vamos a ver cómo llegamos a estas. Y aquí ya tenemos los datos de los autos. Tenemos las 10 muestras, autos compactos, grandes y medianos. Entonces, para la primera gráfica nos vamos a ir a Stat, ANOVA y Test for Equal Variance para ver la igualdad. Aquí nos vamos, Response es Response data in a separate column for each value, o sea que tenemos un valor por cada columna. Aquí ya los tengo seleccionados, vamos a agarrar las 3 opciones. Agarramos las tres opciones y aquí lo vamos a dejar confidente. Nivel de confianza 95, está bien. Gráficos, nada más tenemos la individual y le damos OK. Aquí podemos ver la primera gráfica que habíamos comentado. Como aquí menciona, si el intervalo no se traslapa, la desviación estándar son significativamente diferentes, y como vemos aquí todas se traslapan o están iguales en el centro. El valor P de 0.079, entonces quiere decir que la hipótesis se acepta que son iguales las medias de los 3 autos, compactos, medianos y grandes. Aquí los tenemos. Aquí ya vemos, dice el método, hipótesis nula, todas las varianzas son iguales.
alternativa, por lo menos una es diferente. Nivel de confianza 0.05. Entonces aquí vemos que la desviación estándar pues es muy similar, los intervalos y múltiple comparación, el valor P 0.979. Entonces tenemos que se acepta la hipótesis porque tenemos suficiente evidencia para decir que son iguales. Ok. Ahora vamos a ver otros, analizarlo diferente. One way. Y aquí igual están separadas. Aquí las tenemos, igual tenemos el autos compactos, autos medianos y autos grandes, que son los que tenemos acá. Opciones, esto lo vamos a dejar igual. Las comparaciones, vamos a seleccionar todas, el 2K, Fisher, Dunet, todas las opciones. Aquí en gráficas vamos a 3 en 1, ya lo tengo seleccionado, le damos OK. Y resultados, pues los están seleccionados todos y no necesitamos almacenar, damos OK. Bien, aquí tenemos todas las gráficas de este lado y las podemos ver aquí. Aquí es el intervalo de autos compactos, autos medianos. Bueno, creo. Aquí dice que esto es usado para calcular los intervalos. Aquí vemos que autos compactos todos se traslapan hacia acá. Entonces vamos a ver la otra. Aquí si observamos aquí dice si un intervalo no contiene un cero, si un intervalo no contiene cero, la correspondencia de la media son significativamente diferentes. A ver, estas autos medianos contra autos compactos, si tiene autos grandes contra autos medianos, pues tiene aquí tenemos que, pues por la comparación entre autos grandes y autos compactos, pues si hay una pequeña diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre ellos. El método Fisher, esa es la gráfica de Fisher individual. Simultánea, Dunet simultánea, 95%. Aquí dice si un intervalo no contiene cero, la correspondencia de la media es significativamente diferente del control de la media. Pero aquí tenemos esta. Como mencionamos, autos grandes con autos compactos es la que tiene una diferencia. Aquí pues vemos que todos son iguales porque todas contienen el cero, que nos aquí tiene un cero en el punto final. Entonces autos compactos y autos grandes es lo mismo que traemos en todas las diferentes gráficas para comparar que los métodos. Estamos viendo que la comparación entre autos grandes y autos compactos. Aquí tenemos la gráfica de residuales. La gráfica normal de probabilidad. Tenemos, mire, una tendencia. Tenemos el histograma, pues se mira igual, se mira parejo. Feed plot, aquí tenemos diferentes, tenemos unos que salen diferentes, más afuera, más arriba. Aquí podemos ver también y aquí tenemos todos los resultados del buen ANOVA, la hipótesis nula, factor de 3 autos compactos, autos medianos y autos grandes, valor P, el factor 2, aquí la media,
la prueba Turkey Parwis, nuestro valor P ajustado. Entonces, en conclusión, tenemos aquí las gráficas y podemos decir que podemos aceptar la hipótesis de que son iguales las medias de la aceleración del pecho. Bien, aquí están. Aquí. Siguiente, el análisis de varianza. Dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, vamos a ver si los automóviles grandes son más seguros. Aquí ya tenemos los datos compactos, medianos y grandes, que son los que tenemos en esta tabla. Primeramente vamos a Stat ANOVA, análisis de las medias para ver si son iguales, ya que si son diferentes pues sabemos que los resultados no van a ser confiables. Perdón, va a ser Stat ANOVA, este es for equal balance, perdón. Ahí tenemos que diferentes columnas, damos los tres opciones, dejamos y damos OK. Bueno, pues este es nuestro primer gráfico para comparar. Vamos a copiar, lo vamos a poner la presentación aquí. Aquí vemos que dice: si un intervalo no se traslapa, entonces son diferentes. Como vemos aquí, pues si se traslapan los tres, y porque en la comparación el valor P es mayor a 0.05, entonces no tenemos evidencia suficiente para rechazar de que los autos compactos o que los autos grandes son más seguros. Entonces el valor P es de 0.120 mayor a 0.05. Podríamos aceptar la teoría de que los autos grandes, como lo menciona en la descripción del problema, dice que los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar esa hipótesis, pero vamos a ver también las diferentes gráficas. Faltó. Aquí vemos la versión estándar y los niveles de los intervalos de confianza. Stat ANOVA, aquí One Way ANOVA, columnas para cada nivel. Aquí agarramos los tres autos, comparación, agarramos todo, gráficas, agarramos las tres en uno y le damos OK. Bien, entonces aquí tenemos los resultados. La primera, que vimos que el valor P
para aceptar. Tenemos intervalo de el compacto, mediano y grande. Dice the pooled standard deviation is used to calculate intervals. Ok, para calcular los intervalos de confianza aquí, que los tenemos aquí arriba y están muy iguales. La 2K simulación, aquí como podemos ver otra vez, que si uno no contiene un 0, corresponde a que son significativamente diferentes, y como vemos todos tienen un 0. Aquí es lo mismo, todos tienen un 0. La comparación de mediano compacto, grande mediano, o sea, se compara el carro grande, el otro mediano, y el mediano compacto y el grande compacto, todos. Aquí vemos, está todo muy pegado. Los residuales, el histograma, el fitted value, todos tenemos que aquí. Entonces no tenemos evidencia suficiente para decir que los autos, para rechazar la hipótesis de que los autos grandes son más seguros. Entonces se acepta la hipótesis nula y se descarta la alternativa. Aquí la gráfica antes mencionada, y ahora vamos a ver el análisis de varianza, de análisis de dos factores. Bien, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto de factor de columna. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Con datos muestrales, el objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos del análisis de dos factores. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza de media cuadrado o desviación estándar por desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ejemplo: mediciones de aceleración de pecho en gramos. Esta prueba de choques en automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos los datos y bien. Ya, aquí tenemos two-way normal unknown for desaceleración del pecho. Aquí es de análisis de dos factores, ¿no? Como vemos aquí, el tamaño del automóvil, compacto y extranjero. Compacto, aquí son los extranjeros y aquí son los nacionales. Tenemos una interacción a los niveles de los límites. Aquí los marca por el sistema 429 y menos 429.
Como podemos ver, pues no, ninguno sobresale, pero en la media por el tipo de automóvil, que extranjero y nacional, sí tenemos que aquí se nos sale lo que son los extranjeros, sale hacia arriba en aumento, que dice que el efecto de interacción pues aumenta. El efecto de interacción aumenta en los extranjeros y disminuye en los nacionales, ¿no? Aquí también podemos ver en los compactos pues aumenta, en los grandes disminuye y en el mediano está estable. Está pues en lo nominal. Vemos aquí entonces cómo vamos a ver este análisis. Stat, ANOVA, análisis de la media. Y aquí ya lo teníamos. Entonces aquí en el primero se selecciona la desaceleración del pecho. Factor 1, vamos a seleccionar el normal. Factor 1, tipo de automóvil. Factor 2, tamaño de automóvil. El nivel de significancia y le damos OK. Y aquí tenemos la misma gráfica que se explicó anteriormente. Bien. Y aquí tenemos los datos desglosados. Tipo de automóvil. Y el radio cuadrado ajustado. Radio cuadrado. Ok, ahora vamos a ver otro análisis ANOVA. Linear Model. Fit General Linear Model. Esta opción es para cuando los datos no son iguales, se tiene que ajustar. Entonces esta opción no la vamos a usar, como mencionó el profesor. Esta es para los datos que no tienen las mismas, las columnas no tienen las mismas cantidades de datos. Entonces, como nosotros lo tenemos igual y se mencionó en la descripción, se le llama balanceado. Entonces nos vamos a ir a Balance ANOVA porque tenemos los mismos datos. Entonces aquí tenemos que en la respuesta queremos la desaceleración del pecho, que es lo que queremos que traiga la respuesta. Aquí vamos a seleccionar tipo de automóvil, tamaño del automóvil, tipo de automóvil por tamaño del automóvil. En opciones lo vamos a dejar así. Gráficas, vamos a seleccionar esta que dice 4 en 1, damos OK. Resultados, pues simplemente no necesitamos almacenar, le vamos a dar OK. Y aquí tenemos la gráfica, que es la que tenemos aquí en la... Sí, aquí tenemos en la presentación la gráfica. Aquí tenemos los datos de los automóviles, dice residual 3.33, histograma, y como vemos la parte aquí ya tenemos los datos de los resultados, que dice tipo de automóvil, arreglado, nivel 2, 3, extranjeros, nacional, compacto, grande. Son los datos que ingresamos. Aquí está el análisis de la varianza de la aceleración del pecho, el tipo de automóvil, valor P de cada uno. Aquí la tenemos las diferentes gráficas. Y pues podemos ver en la gráfica anterior
Ok, entonces aceptamos la hipótesis y nos vamos al siguiente ejemplo o ejercicio. El ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos ya los datos, los vamos a pasar. Vamos a cambiar los datos que tenemos aquí. Extranjero, nacional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y 9, 18. Compacto, compacto, mediano, grande, compacto, compacto, mediano. Ok, vamos a cambiar los datos para usar este mismo, que son 290, 544, 501, 245, 502, 393, 642, 698, 332. Las nacionales 406, 371, 406, 371, 406, 376, 474, 376, 474. 376, 474, 368, 368, 349. 216, 335, 235 y el último 169. Bien, como lo vemos, entonces nos vamos a estar a Nova y nos vamos a análisis de la media. Análisis de la media. ¿Sí? Como mencionamos, aceleración, seleccionamos la normal, nivel de significancia y damos OK. Vamos a copiar el gráfico. Vamos a agregar nueva dispositiva, layout o diseño, blanco, y pegamos la dispositiva. Aquí vemos, pues aquí vemos que esta tiene más relación o más efecto, como nos pide aquí para la varianza de factores determinar si existe un efecto de interacción. Como vemos, pues aquí sí existen efectos de interacción. Y vemos el extranjero aumenta el efecto y el nacional disminuye, que están dentro de sus límites superiores e inferiores que establece el sistema. Y tenemos el valor de 340.444 del nacional y 427.444 del extranjero. Y tenemos el compacto aumenta, el grande disminuye, el mediano pues sigue estable, al igual que la anterior. Y aquí tenemos los extranjeros y los compactos más desglosados. Aquí lo podemos ver, igual valor P del tamaño contra el tamaño del automóvil contra el automóvil, .7 es mayor,
Entonces sí hay un efecto de interacción. Vamos a ver otros gráficos en ANOVA, y ahora nos vamos balanceado, balance ANOVA, porque recordemos que están las mismas columnas, la misma cantidad de datos en las columnas. Aquí pues agarramos los mismos datos de desaceleración del pecho en la respuesta. El modelo es el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Gráficas, agarramos 4 en 1. Y opciones lo dejamos igual. Be restricted from the model, no, le damos ok. Resultados, pues tenemos los mismos y damos ok. Aquí tenemos la gráfica y lo vamos a anexar aquí. Y pegamos el gráfico anterior y lo vemos aquí. Residual, desaceleración del pecho, que tenemos, miren, cuando el G aumenta, también cuando la X aumenta, la Y también. Aquí tenemos la gráfica de normalidad, la probabilidad normal versus fit, el histograma y el versus order, que tenemos que están entre intervalos. Residual, muy bien, y aquí ya nos podemos ir a Stat, ANOVA. Podemos hacer más más pruebas, lo que es en estos tamaños. Nos vamos como en en interval plots, agarramos por grupos para que no, grupo 1, grupo 2, de nada más de la Y, vamos ok. Aquí variables, pues vamos a desaceleración, y aquí agarramos y tamaño y tamaño. Escala, pues no la movemos. Etiquetas gráficas múltiples, one separate graph, damos ok, pues damos ok. Como vemos aquí, están muy parejo. Aquí es para calcular los intervalos, y como podemos ver, pues los intervalos están parejitos. Los intervalos aquí los tenemos a la mitad. Aquí tenemos los autos extranjeros y los nacionales, compactos, grandes y medianos. En nuestros niveles de los intervalos de confianza, aquí están. Límites superiores. Vamos a agregar también este gráfico. Y aquí les tenemos los resultados. Bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre es Bernardo Rivera Estrada, del grupo Quinto Y, en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Muchas gracias.